Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Saluda Claudio Alpizar Otoya a través de Ticavisión Radio, Ticavisión Televisión y, por supuesto, a través del canal de YouTube de Café y Palabras, canal en que le invitamos a participar, a suscribirse, para que reciba los constantes comunicados en sus próximos programas, así como que también pueda acceder a la hemeroteca donde están los programas pasados para que los disfrute y los comparta cuando tenga. También les recuerdo que existe la posibilidad de Spotify y de seguirnos de forma simultánea a las 10 de la mañana todos los días en las redes, tanto en las plataformas de Ticavisión como en las de Claudio Alpizar. El día de hoy quiero hablar un poquito sobre lo que acontece a nivel nacional en la política. Quiero hacer un análisis, quiero aprovechar esta hora para compartir con ustedes la visión de lo que siento y percibo que está pasando políticamente en nuestro país. Pero antes de hacer el análisis, vamos a los comerciales y ya regresamos. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y de inmediato ingresemos a conversar sobre el acontecer político nacional. Costa Rica es una democracia que se ha caracterizado por muchas décadas por tener presidentes de todo estilo, de ideologías diferentes, y también por respetar los periodos de cada uno de ellos. Nos hemos acostumbrado a respetar los 4 años, en ocasiones los gustos con quien está gobernando, y en otras apreciando mucho al que está gobernando y queriendo que continúe, pero dichosamente nuestra Constitución estableció desde 1949 que en Costa Rica no hay reelección inmediata. Los constitucionalistas de aquel momento, de 1948-49, establecieron con claridad que quien es presidente de la República solo puede volver a ser 8 años después de que terminó su gobierno. Eso fue modificado en el año 68 y posteriormente, a finales del presente siglo, se modificó no la Constitución, sino que se modificó la disposición que se había tomado en el año 68 de evitar la reelección. Por eso el presidente Óscar Arias, en aquel momento, en el 2006, pudo ser candidato nuevamente,
y por eso también hoy en día todos los expresidentes de la República podrían serlo nuevamente si se lo quieren a bien. Pero creo que las decisiones que tomaron en aquel momento fueron muy sanas, en el sentido de evitar que cualquiera que esté en la silla presidencial pueda gobernar pensando más en su reelección que en las grandes transformaciones del país. Sin embargo, todos nosotros de una u otra forma, en algún momento, hemos estado indispuestos con algún gobernante. Pero esa institucionalidad, con la separación de poderes, con el respeto al Tribunal Supremo de Elecciones, con leyes y una constitución muy respetadas, pues nos ha permitido a nosotros tener una democracia que es, sin la menor duda, la democracia más sólida de América Latina y una de las más sólidas del mundo. Inclusive en un ranking que vi hace algunas semanas, aparecíamos como la democracia número 9 del mundo. Eso, sin la menor duda, nos da muchísimo valor. Por supuesto que no es perfecta, para los que van a empezar a brincar desde este momento. Por supuesto que no es perfecta. No existe obra humana perfecta, no existe la democracia perfecta. Sí perfectibles y sí mejorables, y en eso, por supuesto, que los costarricenses nos hemos visto. Sin embargo, la política, a partir del presente siglo, en nuestro país ha cambiado. Creo que en el cierre del siglo pasado, los costarricenses empezamos a desilusionarnos mucho con algunos gobernantes, con algunas disposiciones que se tomaron, y empezamos a menospreciar tanto la gran democracia. La última vez que tuvimos un abstencionismo bajo, si mal no recuerdo, fue cuando se eligió como presidente a José María Figueres. En un momento, si mal no recuerdo, era menos del 20%, creo que era un 17-18% de abstención. A partir de aquel momento, el abstencionismo en Costa Rica empezó a subir. Lo tuvimos por muchos procesos electorales en un 30 y pico por ciento. Y no va a ser hasta la elección pasada donde superamos el 40% de la abstención. O sea, de cada 10 costarricenses, 6 acuden a las urnas, 4 se quedan en la casa o en sus actividades particulares, desinteresados con lo que acontece en el país. Este panorama también nos ha llevado en ocasiones, ya 4 ocasiones, 3 de forma consecutiva, a las segundas rondas electorales que tampoco, a pesar de que estaban establecidas constitucionalmente y cómo se darían, si fuera del caso, nunca las ocupamos. En alguna razón, porque dentro del marco del bipartidismo tenemos dos partidos muy fuertes, inclusive en ocasiones, alguno de los dos partidos ganaba la elección, pero el otro también había superado el 40%. Eso fue cambiando, aparecieron partidos nuevos, se fue atomizando el mercado electoral para estos partidos, y empezaron a aparecer las segundas rondas que se hicieron constantes. Hubo una que fue como una excepción, que pensamos que era eso, una excepción, aquella del 2002, cuando se enfrentó Don Abel Pacheco y Rolando Araya, y pensamos que después, con el triunfo de Oscar Arias y Laura Chinchilla, volvíamos otra vez a no tener segundas rondas electorales, pero a partir del 2014, con la elección del presidente Luis Guillermo Solís, en adelante, en los dos que continuaron, en las elecciones posteriores, se fueron a segunda ronda. Hoy es claro que el país está muy atomizado en cuanto a fuerzas políticas, más de lo que se representa en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa vemos 6 partidos representados, pero esos 6 partidos representados, si hacemos una sumatoria de la votación que tuvieron en la primera ronda electoral, se quedan muy cortos de representar tan siquiera a la mayoría del electorado. Un electorado que decidió un 40%, como decía, de un padrón que era de 3.300.000 aproximadamente. El 40% de los costarricenses, más de, o aproximadamente 1.300.000 no fueron a votar, decidieron que no era importante, que la elección no era significativa. En primera ronda pasaron 2 candidatos con votos
una votación bastante baja, no recuerdo, José María Figueres, 525.000 votos, y el actual presidente y el entonces candidato Rodrigo Chávez por 350.000 votos. Una cantidad muy baja para ambos, y por supuesto, después se transforma en cantidades más grandes en la segunda ronda, pero ya no es representativo. Ya el mapa del país lo representaba claramente, se representa claramente en la primera ronda. En la segunda ronda es otros factores que llevan a polarizar en dos fuerzas al elector, que no tienen más que escoger entre los dos que llegaron a la final, en muchas ocasiones sin haber votado por ellos en la primera ronda. Bueno, dicho lo anterior, hoy la atomización de partidos políticos es mayor en el país. Abstencionismo, como hablábamos, del 40%. La gente no quiere participar en política, la gente no quiere ser parte de los partidos políticos. Los partidos políticos no aglutinan entre todos más allá del 25% del electorado. El otro 75% prácticamente no tiene partido político. Y eso se ha acentuado a razón de los resultados de las administraciones públicas pasadas y de la presente. Sin embargo, cuando uno analiza el pasado de los gobernantes anteriores a aquel presidente, uno llega a la conclusión de que algunas cosas se hicieron y algunas cosas se hicieron muy bien y algunas tuvieron continuidad, y la continuidad en las políticas públicas es lo que le permite a un país desarrollarse ciertas cosas. Nosotros, desde que decidimos a mediados del siglo pasado ponerle atención, concentrarnos en la educación secundaria, la primaria, la escolar, apostarle a las universidades, ahí, tuvimos un vértice que fue fundamental en todos los gobiernos que se continuaron, que siempre vieron en la educación algo sumamente importante. Igual pasó con la salud pública de nuestro país, y de la misma forma, sin la menor duda, buscar ser un país seguro, luchando contra la desigualdad, luchando contra la pobreza, y eso nos hizo ser un país diferente, muy reconocidos en América Latina, muy reconocidos en el mundo. No éramos noticia tampoco porque no teníamos grandes escándalos, no teníamos conflictos internos, que normalmente lo que hace darle mayor reconocimiento a la nación, llevar a las noticias. Y todo esto fue haciendo de Costa Rica un país exitoso. Pero también es cierto que dándole la oportunidad de 8 años de reelección a los últimos gobernantes como partidos, se le dio 8 años a la unidad, 2000, que sería, sí, 1998, 2006, se le dio a Liberación la oportunidad de gobernar durante 8 años, de 2006 a 2014. Se le dio a PAC la oportunidad de gobernar del 2014 al 2022, 8 años. No hay reelección de presidente, pero sí hay la posibilidad de reelegir los partidos políticos. Y la verdad es que a pesar de que tuvieron esa gran oportunidad de desarrollar políticas públicas de mediano plazo, de largo plazo, estar 8 años en gobierno, estos partidos, el PAC, Liberación y la Unidad, se quedaron cortos. Inclusive en ocasiones parecían dos gobernantes de partidos diferentes, a pesar de que eran del mismo partido. El caso de Abel Pacheco con Miguel Ángel Rodríguez, el caso de los generales y la de Chinchilla, y parecido también el caso de Carlos Alvarado de los Guillermos. La desilusión se fue acentuando. Los costarricenses, acostumbrados al éxito, somos muy exigentes en el país y exigimos mucho de las políticas públicas. Muchos de los países de nuestro continente estarían más que satisfechos de muchas de las cosas que se han logrado en nuestro país. Y el tema de corrupción, hasta lo podrían ver hasta pequeño ellos comparativamente con lo que sucede en campos de corrupción en Centroamérica, en México, en Sudamérica. Hasta los montos es posible que sean risibles para algunas de estas naciones, pero a fin de cuentas nosotros los costarricenses también
son más exigentes en cuanto al ejercicio limpio, o al menos eso creía yo antes. Porque siento que hoy se dan algunos temas de corrupción por la administración del presidente Chávez, y alguna gente tiende a minimizar esos actos de corrupción, eh, tal vez justificándolo un poco por el hecho de que no le dan la oportunidad al actual gobernante de que pueda tener una gesta o una acción política sin tanto agravio y sin tanto cuestionamiento como se les hizo a los partidos tradicionales. Sin embargo, también es cierto que con todas esas ventajas, el actual presidente de la República no ha sabido aprovechar la oportunidad que le dio la población, y hasta la fecha se lo ha venido dando. Ciertamente ha bajado considerablemente su popularidad de un 80 o 50%. Por supuesto que estaba muy arriba, y por supuesto que llegar ahora al 50% sigue siendo una muy buena cantidad de popularidad, pero también es cierto que ya hay un 50% de la población que no lo ve con los mismos ojos que en un momento lo estuvieron viendo cuando tenía un 80%. Y esto se da porque, como lo he repetido en algunas ocasiones, la administración del presidente Rodrigo Chávez ha sido una administración de mucho ruido y de pocas nueces. No me equivoco, y aquí que nos están viendo y en el chat del programa lo pueden poner, si estoy equivocado, no hay ningún elemento sustancial de un proyecto, de una política pública que sea característica determinante del actual gobernante. No hay una política en el campo de la pobreza, no hay una política en el campo de la vivienda, no hay una política en el campo de la salud, no hay una política significativa en el campo de la seguridad, de la educación. Y esta falta de una marca conocida en el actual gobernante, pues lo ha llevado a apostarle mucho al ruido. Y el ruido está caracterizado por un proceso de mercadeo político, ¿verdad? Muy actualizados, quienes le están ayudando, llevando la campaña como la hacen algunos otros gobernantes, de un estilo populista en el sentido peyorativo que tiene el concepto, en donde lo importante, de alguna manera, es llamar la atención, donde lo importante es no dar resultados, sino tener una diatriba permanente en la que el ciudadano se sienta identificado más por su rabia, por su hígado, que por la consecución racional de las soluciones que se requieren en el país o de las propias para llenar los estómagos de tantos costarricenses que la pasan. No hay esa capacidad en este gobierno, y repito, si alguno de ustedes me puede decir en qué ha mejorado sustancialmente el tema de la pobreza en nuestro país, si ha mejorado el tema del empleo, si ha mejorado las condiciones de vivienda, si la seguridad está mejor, si la educación está en los mejores momentos, pues yo voy a rectificar lo que estoy diciendo acá. Pero es obvio que todos esos ítems que les he mencionado venimos a la baja y no venimos superando esos escollos para tener mejores servicios para todos. Pero dentro del marco de mucho ruido que se hace desde la presidencia de la República, también es cierto que el presidente se ha acostumbrado a que cada vez que se le plantea una crisis o un cuestionamiento, su estilo, su show de los miércoles, su estilo de improvisación en algunas visitas a algunas comunidades, lo que lo lleva es a continuar el show, continuar la obra que viene ejecutando desde hace muchos meses, en el sentido de llamar más al choque, en el sentido de ridiculizar más a la oposición, en el sentido de buscar cómo llenarle el hígado de molestia a los ciudadanos, con algunas frases que pudieran ser pegajosas, con algunas frases que les recuerden a los ciudadanos las deudas de los partidos y los gobernantes anteriores, pero no los éxitos. El presidente Rodrigo Chávez es un presidente bastante mezquino, es un presidente que roba proyectos, que saluda con sombrero ajeno, dirían muchos campesinos, con proyectos que se vienen desarrollando desde hace varios años, que le toca a él los recibe maduros y le toca a él ejecutarlos.
No hay un solo proyecto de infraestructura que sea del actual gobierno. Este gobierno, al ritmo que va, no le va a heredar a ningún gobierno futuro una obra significativa, pero sí se ha aprovechado de las que han venido los gobiernos anteriores. No hay una sola obra. Y vuelvo y repito, si estoy equivocado, indíquenme qué obra de infraestructura vial, por lo menos, es significativa. El presidente se ha centrado mucho en su gobierno, que es un gran proyecto, un proyecto de hace muchos años, pero no es novedoso, no es invento de él, ni es novedad de él, sino que hace mucho tiempo se discute, pero nadie ha puesto el huevo, como realmente decimos, para que se desarrolle. Pero el presidente, es una lástima que si ese proyecto pudo haber sido su marca, en vez de hacerle caso a la Contraloría General de la República y tomar el camino correcto para la ejecución de ese proyecto, sabiendo de que los recursos existen porque lo facilita el BCE, en lugar de eso, ha tomado el camino muy largo, seguir peleando con la Contraloría, inventarse un referéndum que no tiene ni pies ni cabeza, y a partir de ahí seguir generando una empatía con los ciudadanos en el sentido de seguir con la misma diatriba de que no lo dejen. Es triste la manipulación ciudadana que logran los políticos. Usted es seguidor permanente de mi programa, usted recordará que en muchas ocasiones yo he dicho que quien llega a ejecutar el poder, en primera instancia, tiene que saber cuáles son los problemas nacionales para que uno no salga con el cuento de los problemas heredados. Por Dios, si alguien propone su nombre para ser candidato a la presidencia de la República, uno aspiraría a que haya estudiado cuáles son los problemas nacionales y que tenga propuestas para solucionarlos, pero no de buenas a primeras, que desde el arranque, ante la incapacidad y ante el desconocimiento y ante la apariencia de soluciones, su muletilla son problemas. Lo peor de todo es que usted, como ciudadano, en muchas ocasiones compra ese discurso y los años pasan, los meses pasan, días pasan y las cosas siguen siendo herencia del anterior y no solución del presente. Pero en ese marco de estar diciendo que todo es heredado, y repito, todo candidato a la presidencia de la República sabe cuáles son los problemas nacionales, también hay otro elemento que es fundamental. Aparte de conocer los problemas nacionales, conocer los instrumentos para ello. Y en ese campo, creo que también en este gobierno ha habido errores. Estamos viendo en el caso particular de su relación con el Poder Judicial, con la Asamblea Legislativa, la muestra más fehaciente que el presidente de la República no sabe cómo funciona la democracia, no sabe cómo funciona la separación de poderes y a veces ni siquiera tiene claro cuáles son las responsabilidades de cada uno de los poderes. Lo vemos mucho en el tema de seguridad, donde el presidente no tiene clara cuál es la división de ese poder de la República en general, y que se divide en tres poderes, y cuáles son las responsabilidades del Ejecutivo, cuáles las del Legislativo, y cuáles del Judicial en el tema de la seguridad. Y en ocasiones también, en el marco de esa ignorancia que siempre demuestra el conocimiento de cómo funciona el Estado costarricense, aprovecha las circunstancias para buscar culpables en donde él no ha podido desarrollarse o no ha podido plantear nada exitoso. Los problemas de su gabinete han sido permanentes, no hemos logrado o no ha logrado el presidente de la República tener un gabinete como un conjunto, como un equipo que logre desarrollar las actividades propias del Poder Ejecutivo con eficiencia y eficacia. Inclusive los movimientos constantes que se han presentado en relación a un gabinete que en 2 años desde que ha tenido más movimientos en los últimos años en la historia de este país, sin duda evidencian mucho lo que estoy diciendo. Y lo peor de todo es que esos conflictos se dan al interno y son evidentes. Veamos un caso en particular que se ha estado discutiendo mucho, que es el caso del referéndum y lo que ha generado el referéndum al interno del Poder Ejecutivo y sin duda también en relación a la definición de políticas. Pero vamos a hacer un corte comercial para venir, yo tengo que cortar la exposición que quiero hacer en relación
del referéndum y a dónde vamos con el famoso referéndum que el presidente de la República ha presentado. Ya regresamos aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y continuamos con este monólogo de análisis que hacemos aquí en Café y Palabras sobre el acontecer político nacional. Hablemos del famoso referéndum y cuáles podrían ser las intenciones de este gobierno y lo que está provocando el referéndum a nivel nacional y en el interno del poder. Hablar del referéndum para el presidente de la República no es nada novedoso. El presidente de la República empezó a hablar del referéndum en campaña política, campaña electoral. Ustedes lo recordarán. La campaña fue de 6 meses, el presidente habló 6 meses del referéndum y que iba a gobernar por vía de decreto, por vía de referéndum. Inclusive evidenciaba enormemente su ignorancia de para qué servían los decretos y qué decir su ignorancia en relación a los referéndums, porque inclusive le vendió a muchos costarricenses, vamos a ver, digo yo que evidenció su ignorancia, a lo mejor lo que evidenció fue su habilidad para engañar al votante, haciéndole creer que podía hacer referéndum sobre pensiones, sobre diferentes actividades que son prohibidas por la ley de referéndum, pero él vendió la idea de que eso se podía hacer. Yo digo que por ignorancia, tal vez yo soy el equivocado, tal vez el presidente lo hizo por habilidad, a sabiendas de que usted como ciudadano no se informa y no sabe cómo funciona el referéndum y le va a comprar cualquier ocurrencia a alguien que está aprovechándose de su ignorancia en la Constitución, en las leyes y en cómo funciona la ley. Entonces también, con pena lo digo, pero hay una gran responsabilidad del ciudadano cuando se compra esas ideas sin pie de cabeza y que no tienen ninguna posibilidad, pero eso ya es culpa suya, ya es culpa del ciudadano si no se informa y con esa facilidad es engañado de una manera. Pero al tema vamos. O sea, el presidente tiene más de 2 años, 2 años de gobierno, póngale que 6 meses de campaña, por lo menos puede ser más, hablando del referéndum y de plantearlo. Pero no era solo en campaña cuando hablaba tonterías en relación a los referéndums que quería hacer sobre temas que eran imposibles. No hizo ninguno cuando más apoyo tenía de la población y también en un momento en donde seguramente por ese apoyo tan grande que tenía, los diputados hubiesen estado más dispuestos a complacerle en el desarrollo. No lo hizo. Vinieron crisis, ha habido en caída permanente su popularidad, repito, sigue teniendo una popularidad de un 50%,
pero está distante del 75-80% del mundo. Se ha disminuido el presidente en ese mes su popularidad. Bueno, pero un tanto un presidente como Rodrigo Chávez, más concentrado en la popularidad que en el desarrollo de obras, ha tenido que buscar cómo engañar a la ciudadanía de que no ha podido hacer nada porque otro no. Yo creo que tiene claro él, la gente más cercana, de que no ha hecho nada sustancial, por lo cual hoy tengamos que recordar la administración de Rodrigo Chávez. No hay un proyecto marca, no hay algo significativo. Sigue siendo una larga campaña electoral. Yo he dicho en broma y en serio que después de la segunda ronda electoral, cuando el presidente asumió la presidencia de la República, el 8 de mayo del 2022, ha continuado en una tercera ronda electoral que a la fecha le lleva 2 años. No sabemos si va a ser de 4 años, si va a acabar el 7 de mayo del 2026. No sabemos si hasta ese día va a continuar el presidente Chávez en esta larguísima campaña de tercera ronda electoral, o si realmente va a decidir gobernar. Pero a sabiendas de que no ha logrado nada sustancial, creo que su estrategia ha sido seguir haciendo ruido y seguir buscando culpables y seguir fingiendo que está empoderando a los populistas a nivel mundial. Primero, buscan definir una cultura única que llaman la cultura nacional. Una cultura única que no existe en ninguna parte del mundo, pero es una cultura única histórica donde encajonan algunas características y algunos aspectos particulares, en este caso de los costarricenses, como para decirle eso de que la idiosincrasia, estos son los costarricenses, y quienes han gobernado no están cumpliendo con estos valores, con estos principios, con estas metas que hemos tenido los costarricenses. Y esto lo hace sentirse a ellos cercanos a la población. Y la población siente que ese presidente es cercano. Pero mucho de esto que hace, y está presidiendo, es porque ocupa minar el puente que hay entre él y el pueblo. Y ese puente lo representa la institución. Entonces, ese populista utiliza los mecanismos de la democracia, que tal vez en un momento alaba a la democracia, de repente le empiezan a estorbar todos los elementos y los instrumentos que hay para gobernar en democracia. Por eso les decía antes que un candidato no solamente tiene que conocer los problemas nacionales, sino que tiene que saber cuáles instrumentos son válidos, existen en el país, leyes, reglamentos, constitución, para poder gobernar. Bueno, obvian ese conocimiento o juegan con ese conocimiento para posteriormente, cuando están en el poder de la República, vender el discurso de su cercanía con el pueblo, aún que no vivan como el pueblo, aún cuando no hayan padecido lo que padece la gente más sencilla del pueblo, el pueblo empieza a sentir desde el ataque al establishment, a los políticos tradicionales, que ese candidato lo representa, o que ese presidente lo representa, porque odia o desprecia a los mismos. No porque su vida esté cambiando, no porque las situaciones sociales, económicas, familiares estén mejorando de los ciudadanos, no. Es porque esos gobernantes saben atacar y trabajar muy bien el hígado, la molestia que sienten los ciudadanos, sacarlos de la racionalidad, sacarlos de los temas claves del país, y en los temas claves tratar de decir que es la institucionalidad. Decía yo al principio del programa que Costa Rica es, no hay democracia perfecta en el mundo, pero es una de las mejores democracias del mundo. Sí, no se ría, no menosprecie lo que tienes, solo se sabe lo que uno tiene cuando lo pide. Bueno, Costa Rica, no lo digo yo, lo decimos muchos que creemos eso, sino que lo dicen los estudios que hacen a nivel internacional. Tenemos una de las mejores democracias del mundo. Necesitamos perfeccionarla, llevarla a mejor, sí, es cierto. Hay que estar en ese proceso constante. Pero resulta que esos que llegan a improvisar a un gobierno, lo primero que van a decir es que la democracia es todo. Pero no le va a decir a usted eso
no va a usar esa frase que acabo de decir, es que la democracia estorba. No, le va a engañar a usted diciendo que la Asamblea Legislativa estorba, que el Poder Judicial estorba y que de alguna manera se las agencian para no usar que la democracia estorba, pero fingir que ellos son más bien quienes quieren fortalecer la democracia, dando espacios al soberano, a usted que es el ciudadano, compra esa idea, y quien está gobernando, incapaz de gobernar en democracia, vuelvo y repito, en democracia se tienen puentes, en democracia es obligatorio negociar, en democracia hay oposición, en democracia hay libertad de opinión y de libertad de prensa, en democracia se gobierna, es el gobierno de las opiniones y nunca va a estar el 100% de acuerdo, las personas de acuerdo con un gobernante. Entonces, como todo eso le molesta a ese gobernante, y él lo que busca es el aprecio del 100%, que es imposible, o por lo menos de una muy buena cantidad, empieza a justificar su incapacidad, su impotencia, su poca claridad, su falta de proyecto, su carencia de un plan, su carencia de un equipo de gobierno, su desconocimiento, todo lo empieza a justificar buscando culpables. Son culpables los ministros, los viceministros y los presidentes ejecutivos que despide el presidente de la República porque son ineficientes, porque no funcionan, porque no han cumplido su acometido. Es interesante. Siempre venden la idea de que ellos dieron instrucciones y que la incapacidad de quienes estaban en esos puestos es la razón por la que los releva de los mismos, porque no han sabido interpretar sus exigencias, sus planteamientos, cuando es muy posible que ni ellos mismos, esos gobernantes, tengan claridad de cómo lo quieren. Y de repente, cuando sale algún problema, la situación más fácil es despedir al viceministro, al ministro, al presidente ejecutivo, a la junta directiva, en aras de seguir demostrando que su dirección ejecutiva es de una calidad y una exigencia alta. Y muchos torpemente compran esa idea, cuando en realidad lo que hay es una carencia de equipo y una carencia de proyecto. No hay una hoja de ruta de acción donde va tal gobernante y de repente los ministros, los viceministros, los presidentes ejecutivos, las juntas directivas andan a tontas y a locas porque el presidente ni él mismo sabe hacia dónde va, o de repente, de un miércoles a otro, sus ocurrencias y sus prioridades varían sustancialmente. Dicho lo anterior, y cayéndose la popularidad, el presidente que tiene 2 años y medio, 2 años y medio, 3 años de hablar del referéndum, tanto como gobernante como como candidato, llega el 2 de mayo pasado, genera una expectativa grande en un referéndum, llega con 7 proyectos a puro cierre de las 2 o 3 horas que duró su discurso en la Asamblea Legislativa, al puro cierre empieza a hablar del referéndum. Y habla de 7 proyectos. De los 7 proyectos, la gran mayoría, o ninguno, ser más tajante, era factible presentarlo a referéndum. Los referéndums no son gratis. El referéndum es tan caro como una elección nacional de presidente. Es la misma logística, la misma inversión que se hace y es caro. Entonces uno aspira a que cuando se haga una inversión de ese nivel, sea por un tema fundamental. Ridículamente le ponen ley Jaguar, es ridículo, que se comete, y por algunos les gustará, seguro después les van a poner ley Venado, o ley Bonito, no sé. Habrá después algunas opciones de leyes que le den nombres, por vista de que algunos se aplauden ese tipo de estupideces. Pero no solamente le ponen ley Jaguar, sino que le ponen para el desarrollo. Entonces uno se esperaría que lo que se va a presentar ahí, bueno, el Plan Nacional de Desarrollo se va a quedar corto. Para el desarrollo de Costa Rica es algo trascendental. Pues no, lo que se presentaba, lo que se presentó era un proyecto de ley para desvirtuar, para cortar el brazo
fiscalizador de la Contraloría General. Ese referéndum se puede llevar, si pudiera ser, que no se va a hacer porque es un adefesio y hablamos de eso, pero si se hiciera, en su tramitología se puede llevar un año. Tiene que estar la elección, tiene que estar todo listo en abril, porque el último domingo de julio es la fecha límite, pero el tribunal exige 3 meses antes para poder organizar esas elecciones. Pues en abril tendría que estar todo el plan, para que se realice la votación el último domingo. No hay tiempo. Pero además de que el tiempo es corto, también ya lo han dicho especialistas a nivel nacional, de que es un adefesio, de que nació con olor a cala, dijo el expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, por el mal cambio. Pero hay que analizar un detalle. El 2 de noviembre, perdón, el 2 de mayo, en ese discurso, en el reciente 2 de mayo, el presidente no tiene nada para hacer un referéndum. Solo habló baja. No tenía absolutamente nada ese 2 de mayo para un referéndum. El 4 de mayo, 2 días después, la ministra de la Presidencia y el jefe de despacho del presidente de la República empiezan a correr para invitar a juristas de nuestro país para pedirles, implorarles que le ayuden a diseñar un referéndum, y se les ocurre que el tema es la Contraloría General. O sea, todo el tiempo que pierde el presidente peleando con el Contraloría, por no hacerle caso a esa explicación magistral que lo pudo haber aprovechado cambiando las expectativas, modificando la ejecución del proyecto, haciéndole caso a la Contraloría, y se ganaría todo ese tiempo, por lo menos para que cuando salga del poder ponga la primera piedra. Pero no va a tener la oportunidad de poner la primera piedra de la ciudad. Por cabezón, por querer llevar por un camino que él cree que es corto, pero no, él quiere llevarle la contraria a la institución. Y según él, ese camino es más corto, pero es un camino que va a estar atrofiado, primero por la inconstitucionalidad del proyecto, que quiere quitarle atributos constitucionales a la Contraloría General de la República. Segundo, porque ya se ha dicho que un referéndum que lleva 4 leyes no puede ser un referéndum, porque está quitándole la posibilidad de tener información o de decidirle a un ciudadano a cuál de las 4 leyes está de acuerdo modificar y a cuál no. Ahí sí es un combo. Los combos en referéndum no funcionan como se pretende, de una forma vertical con un solo voto. Pero aparte de que llaman 4, empiezan a mandarles cartas para citarlos para el 7 de mayo, a las 4:30 de la tarde en Casa Presidencial, invitan a algunos juristas que son penalistas, que poco saben de derecho público administrativo. Invitan a Juan Diego Castro, muy buen penalista, pero su fuerte no es el derecho administrativo público. Invitan a Villalobos, José Miguel Villalobos. Invitan a Alex Solís, si sabe Alex Solís de derecho público administrativo. Invitan a Fabián Bolio, es constitucionalista, debería saber algo de derecho público. Invitan a la señora Silvia Solís, que me sorprende, tanto ella fue subcontralora como Alex Solís fue contralor general de la República, y Silvia es hoy parte del despacho de la diputada Pilar Cisneros, y fue subcontralora. Me sorprende que no domine el tema. Invitan a Otto Guevara, el derecho público administrativo tampoco tiene su fuerte. Tiene esa experiencia política y diputado, pero como abogado no es el fuerte, mucho menos en el tema de la administración pública. Y el otro que invitan, pero ese de primera instancia dice que no va, que no le parece que sea viable, que no se debe tocar la Contraloría, que en palabras elegantes le dice que son una defensa jurídica, y no va, es Manrique Jiménez Pérez. Ese sí sabe de lo que es derecho.
y Alex Solís, que es el otro, que esto que he referido, que sabía, ahí vimos en el periódico de la Nación también, que se distanció de ese. Bueno, aún así, viene la ocurrencia de la famosa y ridícula nombre Ley Jaguar para el Desarrollo de Costa Rica. Se presenta el ADFESIO en la Asamblea Legislativa con un show politiquero de primera marca. Todo el gabinete va a presentar el proyecto con el presidente de la República. Se ve a algunos casi sonrojados del espectáculo que se está haciendo, pero tienen que hacerle caso al show del presidente. Y por otro lado, el show continúa con el esposo de Pilar Cisneros presentando ante el Tribunal Supremo de Elecciones el proyecto, que también lo presentó otro ciudadano antes que el esposo de Pilar Cisneros, que todavía no he entendido. Dicen que es cliente frecuente de los referéndums, pero me sorprende que ese otro muchacho, que no creo que haya sido escogido por presidencia, porque presidencia ya tenía al ciudadano distinguido, al esposo Pilar Cisneros, para que presentara el proyecto. Qué extraño, muchas personas se adelantaron, se filtró, quién sabe qué pasó, pero definitivamente sí es extraño que dos personas hayan ido al Tribunal Supremo de Elecciones a presentar el mismo proyecto. ¿Cómo se lo jugó el otro muchacho? ¿O es que es chavista? No sé. Pero el presidente Chávez definía, cuando hablaba de ciudadano distinguido, no hablaba de ese otro que presentó el proyecto, digo que hablaba del esposo de Pilar Cisneros. Bueno, la cosa es que se presentó el proyecto por ambas vías. En ambas vías no va a caminar. Los diputados seguramente de la República, para no entrar en mucho que con el presidente, van a tomarlo, lo van a tramitar, lo van a llevar a servicios técnicos va a decir que es un ADFESIO jurídico, bueno, para las más bonitas, va a decir que no, o servicios técnicos va a decir que tienen roces de constitucionalidad, que es mejor que vaya a la sala constitucional, ahí se va otro tiempo en la sala constitucional, para que la sala constitucional lo vea pronto y diga, en otras palabras, pero va a decir que es un ADFESIO jurídico, y al final de cuentas, ese camino que es el corto, no va a ser votado por 29 diputados de ese proyecto por todas las inconsistencias. Además de eso, ¿qué ha buscado? ¿Cómo pretende el presidente de la República que 29 diputados, cuando solo tiene 8, se ocupa 21, a los cuales más trata hoy y mañana también, a los cuales ridiculiza, de los cuales habla peyorativamente, de repente aprueben tal ADFESIO? Inclusive, si fuese un muy buen proyecto, hasta sería difícil por el estilo, por la relación humana, por las relaciones públicas, por la falta de diplomacia, por la falta de estilo, aún siendo un buen proyecto, muchos estarían poco anuentes a aprobar. Pero no importa, no se van a desgastar los diputados. Ellos ya hoy saben que es un ADFESIO. Entonces van a hacer las manos de una manera, a trasladar servicios técnicos, a la cuarta, dirán que no. Queda otro camino, el del Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones ya ha sido claro, que la ley es taxativa en cuáles temas no se pueden tocar en un referéndum. Y aquí hay temas que se están tocando que no se pueden tocar. Lo dijo el señor Sobrado, que tiene sobrada experiencia cuando fue presidente y magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Y lo que él comenta de otros eventos que se han hecho y se han desarrollado, hay colegas que aún no se han pensionado porque todavía siguen siendo parte del Tribunal Supremo de Elecciones y tuvieron la misma vivencia de Sobrado y tienen conocimiento pleno. Entonces ahí tampoco va a cambiar. Pero ¿qué va a suceder? Bueno, y quiero adelantar antes de ir a eso. En una conferencia de prensa, la señora Natalia Díaz, ministra de Presidencia, habló en ese momento, la ministra, de que era un intento, prácticamente como en el fondo reconociendo que no le ve muchas posibilidades al ADFESIO jurídico presentado por el presidente y desarrollado por estos asesores legales, y repito, por la muestra
sacan conclusiones, no saben mayor cosa de derecho público administrativo, y entonces el presidente no le gustaron esas declaraciones. El jueves pasado se empezó a hablar de la renuncia de la ministra de la Presidencia. Ya el miércoles pasado, el presidente de la República le quitó el micrófono. Una vez más, fue grosero en el trato. Una vez más se mostró como el patán que a la fecha es con los ministros, a los cuales siempre evidencia, porque él es el speaker, ¿verdad? Él es el que lleva la conferencia de prensa, él es el que da la palabra, y dentro de ese marco no ha habido ministro que no salga ridiculizado, sea Mario Zamora, sea el presidente ejecutivo de ICE, sea el extinto Marco Amador, el ministro de Obras Públicas y Transporte, sea el ministro de Comercio, póngale el nombre del ministerio que usted quiera, y siempre han salido ridiculizados o disminuidos por el presidente. Entonces, se habló desde el miércoles de la renuncia de Natalia. Pues claro, hay una crisis. El silencio del jueves, el silencio del viernes, el silencio del sábado, el silencio de todos los días de la ministra, que no dijo esta boca mía para negar lo que estaba negando. Casa Presidencial, que era su renuncia, muestra de una crisis enorme y una falta de decisión también en cuanto a la señora Natalia Díaz de salida del tema. Y un sancocho desarrollado en Casa Presidencial que no se va, que sí se va, que tal vez no. Los medios oficiales, los que no son canallas, fueron los primeros que anunciaron la salida de la ministra. Pero ese sancocho se ha desarrollado ahí una crisis, una crisis en el Poder Ejecutivo, una crisis más. Y así como se maneja eso, se está manejando el país. Saque usted sus conclusiones. Dígame usted si esa es la forma oportuna de gobernar. Si ese es el estilo propio, no solamente de un país con alta educación política, que asumimos que deberíamos tener después de tantos años de democracia, sino también si es ese el estilo de gobierno que requerimos para salir adelante. Pero ¿qué va a pasar? Ese referéndum que provocó no solamente esa crisis en el Poder Ejecutivo, porque es doña Natalia Díaz la que le recomienda algunos nombres de esos para llamarlos a diseñar el referéndum, mejor está pasando factura el presidente de la República, como acostumbra él, porque nunca es culpable de nada. Si hay alguien similar a Pilatos, es el presidente de la República, siempre se lava las manos. Sus subalternos tendrán que pagar con su puesto, con su descrédito, pero él jamás, porque él es infalible, él es impoluto. Y cuando hay tonterías en el gobierno son otras que lo hacen. Eso generó, ese referéndum, ese proyecto genera esta crisis dentro del Poder Ejecutivo, donde Natalia Díaz ya ha sido maltratada, no esta vez, sino otras tantas igual que otros ministros. Entonces se ha puesto a pensar, o ha pensado que alguna vez Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, Nobel Pacheco, haciendo, si hubiesen hecho esas pantomimas de esas conferencias de prensa, llaman adelante a un Danilo Chaverri, a un Rolando Laclé y a otros tantos distinguidos miembros de la Unidad Social Cristiana. ¿Usted cree que esas personas le hubieran aguantado, se llama Rafael Ángel, se llama Pacheco, o Miguel Ángel Rodríguez, un trato como el que le da el presidente de la República a sus ministros? Jamás. Porque primero tenían la hidalguía y el conocimiento como para no permitir ese trato. Ustedes se imaginan a Luis Alberto Monge, a Oscar Arias, Laura Chinchilla, el mismo José María Figueres. Ustedes se los imaginan tratando en esa forma peyorativa a un Danilo Jiménez Veiga, a un Rodrigo Madrigal Nieto o a un Francisco Antonio Pacheco. Jamás. O a un Rodrigo Arias, que fue ministro de la Presidencia. Jamás se hubiera dado eso. Primero porque eran presidentes respetuosos de sus colaboradores y en segunda instancia
porque sus propios colaboradores no dejaban espacio para un trato tan peyorativo y tan grosero como el que le da Rodrigo Chávez a su pueblo. En ese marco de trato es esta crisis que está viviendo el gobierno, que no es la primera, ni la constante. Pero para ir concluyendo, no se va a dar el referéndum. Y entonces, la diatriba del presidente de la República será llegar un miércoles o llamar a una conferencia de prensa, como se hace, para acusar a toda la institucionalidad de que la institucionalidad no quiere que el pueblo soberano sea diputado por un día y vaya incluso que el Tribunal Supremo y sus magistrados, que la Sala Cuarta y sus magistrados, que los diputados, a excepción de los héroes de los que lo siguen a él, se opusieron a que usted, ciudadano, fuera emitido. Y desde esa perspectiva va a generar nuevamente el choque y la separación de los costarricenses, sobre todo de aquellos que por ignorancia, porque la palabra duele mucho, es la verdad, por ignorancia, no se van a dar cuenta que si el referéndum fracasó y no salió adelante, fue por el propio presidente de la República, por Natalia Díaz, por los invitados a desarrollar un proyecto de referéndum, hicieron tal adefesio que desde su nacimiento nació muerto. Que huele a cara, dijo el expresidente del Tribunal Supremo. En este momento, el presidente no va a aceptar un fracaso más de los tantos que ha tenido cuando menciona leyes adefesios y manda a la Asamblea Legislativa para el tema de seguridad y después dice que no se las quisieron aprobar, que estaban mal planteadas. Y hay tantos ciudadanos en una ortodoxia chavista que no quieren cuestionarse la falta de capacidad de equipos y de gente para desarrollar proyectos. Lo mismo va a pasar con el proyecto del referéndum. De la misma forma, le van a decir al pueblo que todas las instancias, la institucionalidad, no los dejan para no asumir la responsabilidad de algo mal planteado, algo improvisado, algo que se viene anunciando desde el año de campaña electoral de Rodrigo Chávez hasta los 2 años del gobierno de Rodrigo Chávez, que nunca se cuajó, que nunca se pensó, que se habló un 2 de mayo del 2024, el año que estamos, el 2 de mayo, se planteó, se habló de 7 proyectos que ninguno podía llevarse al referéndum, pero se habló del referéndum, se corrió a buscar abogados para que pudieran desarrollar ese proyecto, llamándolos el 4 de mayo, para que se tuvieran el 7 de mayo y saliera tal documento pésimo. La responsabilidad de todos los que participaron en ese documento y sobre todo del presidente de la República, pero buscará echarle la culpa a todos para seguir haciendo ruido, produciendo pocas nueces y seguir buscando como estar en el hit parade de la popularidad y no de los grandes hacedores de obras como los que quieren. Muchas gracias. Nos esperamos mañana, a ser las 10, aquí en Café y Palabras, porque la política sí. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.